Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como sabes, hacemos meditaciones. Luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo. Coge tu Biblia, que seguimos aquí en el libro de Juan, ¿vale? Vamos a ver qué nos quiere decir ahí el Señor con esta palabra. Recuerda que el Señor nos está hablando de sus últimos tiempos, de la muerte y resurrección. Hemos estado ya en el domingo de resurrección, cuando el Señor resucitó y lo hemos celebrado en la iglesia y todo muy bien. Entonces, mi querido amigo, ahora vamos a pasar a hablar de otro punto que es también súper importante, que vamos a sentir, ¿verdad? Tenemos que prepararnos porque los que queremos ser como Cristo, pues vamos a pasar también las mismas cosas que pasó nuestro Señor. Lo que pasa es que hay que orarle mucho para que nos dé que nos ayude a resistir. Como él dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Que nos dé este coraje, este corazón, esta resistencia para poder resistir. Porque son muchas pruebas para los que aman a Cristo y quieren servirle en espíritu y en verdad. Coge tu Biblia y vamos allá. Vamos a empezar este capítulo 16, vamos a leer el 1, el 2 y el 3 y luego llegamos hasta el 4. Dice así el versículo 1. Recuerda, estamos meditando el libro de Juan, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor con este versículo bíblico. Aquí, mi querido amigo, en este versículo 1, vemos que el Señor les está hablando mira, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, no tengáis tropiezo. El Señor les está hablando aquí con todas las advertencias de la persecución venidera. Mi querido amigo, seremos perseguidos. Vamos a pasar al versículo 2. En el versículo 2 dice así: os expulsarán de las sinagogas y aún viene, escucha, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Súper fuerte, ¿verdad? Súper fuerte y triste. Dice aquí, os echarán de las sinagogas. Esto es la religión, mi querido amigo. Los religiosos van a echar a los verdaderos cristianos de las sinagogas. Entonces habla de la religión. También se refiere a lo que el hombre ha tramado. Entonces el hombre, todo eso es obra de hombre, no es de Dios. Todos los que actúan así no han aceptado a Cristo ni la cruz. Aunque se llamen cristianos, aunque vayan a la iglesia, ayunen, oran, hablan en lenguas, la gente que no tiene al Espíritu Santo de Dios no ha conocido la verdad. Y son religiosos. Porque Dios es relación y no religión. Luego también dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Fuerte. En esta parte vemos que habla del tremendo engaño de la religión. La religión piensa, mira todo lo que pasó, a cuántos cristianos han matado, porque los religiosos piensan que están rindiéndole servicio a Dios. Cuánto engaño, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, los religiosos persiguiendo a los verdaderos cristianos y ellos pensando que están rindiéndole servicio a Dios. Y todo un error, engaño del diablo. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Los religiosos son planes de hombres, engañados por espíritus engañadores, buscando el comezón de oídos. Vamos a pasar a meditar este versículo 3. A pesar de sus afirmaciones, no han conocido al Padre. Aquí Jesús no se refiere a la persecución que viene de los paganos. El tema es: os expulsarán de las sinagogas, mi querido amigo. Mira, Jesús no alude aquí a la persecución que viene de los paganos, sino a la oposición y hostilidad de las autoridades y congregaciones religiosas. Jesús no habla aquí a los paganos.
habla de nosotros mismos persiguiendo a los demás cuando no tenemos al Padre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Todos los que odian a los creyentes deben incluirse aquí, a estos religiosos. Te voy a leer el capítulo 15 de este libro de Juan, versículo 18 a 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto debe incluir también a los religiosos, todos juntos, persiguiendo a la iglesia. Hay 2 puntos aquí que quiero que hablemos de ellos, 2 puntos. El primer punto: pertenecen al mundo todos los creyentes y todas las iglesias que profesan el cristianismo, pero no se adhieren, ¿verdad? No se adhieren a las enseñanzas de Jesús ni a la revelación apostólica. Mira, ni procuran permanecer separados de los corruptos sistemas de la sociedad. Entonces ellos se llaman cristianos, pero también están en el mundo ahí aprovechándose del mundo. Como hoy estaba escuchando a un pastor que predicó una pequeña exhortación de uno se convierte, pero también tiene todavía atado el mundo, no quiere soltarlo, o sea, está con la soga en Cristo y con el mundo tirando y quiere llevarse todo. Y esto no vale. Tenemos que soltar el mundo, que Dios nos ayude a soltar el mundo. Te voy a leer el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 6. Dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fuertes palabras. El primer punto, mi querido amigo, hemos visto que pertenecen al mundo todos los creyentes y todas las iglesias que profesan el cristianismo, pero no se adhieren a Jesús ni a la revelación apostólica, ni procuran permanecer separados de los corruptos sistemas de la sociedad. Y como te he leído, Primera de Juan, capítulo 4, del 5 al 6, que dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El punto 2 dice: estos supuestos creyentes tienen un concepto tan diferente de la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento, que cuando persiguen y matan a los verdaderos seguidores de Cristo, piensan que le están prestando un servicio a Dios. Un error inmenso y grande. ¿Te das cuenta? Cuando hacen esto, piensan que le están rindiendo homenaje, un servicio a Dios. ¡Qué error! Versículo 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor nos está preparando. Ay, Dios mío, ¿qué nos viene encima? Vamos a meditar este versículo 4. Mira, cuando dice, os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, o sea, cuando venga aquella hora, os acordéis que yo ya os lo había dicho antes. Fuerte. Algo anda mal en nuestro testimonio si el mundo nos ama. Luego dice, esto nos lo dije al principio. La explicación es, mira, esto nos lo dije al principio. En el comienzo de su ministerio no era el momento para revelar estas cosas. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque yo estaba con vosotros. Aquí, él ya está a punto de dejarlos. Por eso, él les revela lo que va a acontecer. Esta es la palabra impresionante que te vengo a hablar hoy. Es una palabra fuerte. La estoy leyendo y hasta el corazón me está temblando así, mi querido amigo. Porque son cosas que nos van a pasar. El mundo nos va a aborrecer. Los religiosos nos van a aborrecer. De tal manera que hasta puedes empezar a hacerte preguntas y decir, ¿de verdad estoy en Cristo? ¿El mundo tiene razón y yo estoy mal? ¿O qué está pasando? Pero mi querido amigo, el Señor nos confirma que cuando esto pasa es porque estamos bien. Tú busca estar bien con Dios
no tener ni un pecado, no guardar, no ocultar nada, no tener y estar en verdad delante de Dios. Todo lo demás, el Señor ya se ocupará. Dice, mía es la venganza. Entonces, mi querido amigo, mira, cuando miramos la vida de Jesús, lo que pasa es que, claro, oramos a Dios y decimos, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, pero cuando llega la voluntad de Dios, no sé si estamos preparados a recibirla. Queremos ser como Cristo, pero queremos ser como Cristo solo en las cosas buenas y no en las cosas malas. Y mi querido amigo, hay aflicción y vamos a ser perseguidos por nuestra propia gente. Y eso es súper grave y no sé cómo se come esto. Entonces, que el Señor nos fortalezca, nos ayude a resistir, como Jesús resistió y cumplió la obra de su Padre. Que el Señor también nos dé resistencia, nos ayude a resistir hasta cuando Él venga y nos lleve con Él, o cuando nos pille la muerte, o yo no sé lo que pasará antes. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que esta palabra te fortalezca, sabiendo que si el mundo está contra ti, tu iglesia está contra ti, y tú sabes de verdad que no estás haciendo nada malo, el problema son ellos, son religiosos y no eres tú. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Hasta luego.